Fernando Zárate Salgado, ¿cómo le va? Gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias día por la invitación. Felices de estar aquí en Argentina. ¿Cuánto hace que está? Llegamos hace un par de días. Diputado federal, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de México. Así es, venimos con la Comisión de Relaciones Exteriores de México, venimos a organizar y a preparar la primera reunión interparlamentaria entre los dos parlamentos, el mexicano y el argentino. Me parece que es indispensable relanzar las relaciones entre México y Argentina. México necesita tener forzosamente mucho mayor peso en Latinoamérica y esto implica tener más incidencia, volver a compartir y retomar la cultura, la historia, la identidad, lo que nos hace ser latinoamericanos. O sea, mirar más hacia el sur, no tanto hacia los Estados Unidos, que es una mirada casi recurrente. Bueno, nosotros tenemos una realidad geopolítica y está en América Central y parte de América del Norte. Sin embargo, no nos podemos anclar a los norteamericanos, a Canadá, a toda la política que se viene implementando por parte de ese continente, de esa zona del continente. Nosotros necesitamos retomar nuestros principios, cómo hemos venido funcionando como sociedad y sobre todo que nuestro corazón está en Latinoamérica, nuestra sangre está en Latinoamérica. Equivocadamente Felipe Calderón, del Partido de la Derecha en México, deterioró muchas de nuestras relaciones con distintos países, entre ellos Argentina, Venezuela, Cuba, varios países de Europa. Estuvo totalmente deteriorado, por lo tanto ahora nosotros, la izquierda fundamentalmente, que nos inspiramos en varios esquemas de gobierno triunfadores, progresistas y de avanzada en Latinoamérica, pues necesitamos retomar las relaciones. Y en ese contexto, ¿cómo se ve la Argentina desde México? Bueno, nosotros pensamos que la Argentina tiene una dicotomía, un problema de desarrollo social. Por ejemplo, el analfabetismo está reducido, tienen un avance fundamental del 97 y tantos % para alfabetización de los ciudadanos, distintos programas sociales que son exitosos, recuperación de la rectoría, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, que nos parece fundamental. Bueno, sin embargo, ustedes tienen el monopolio de Slim. Nosotros tenemos un duopolio, claro, fundamentalmente por Televisa y TV Azteca, en donde no hay competencia, pero llevamos a cabo unas reformas fundamentales a través de lo que se conoce como el Pacto por México, en donde definimos un modelo de Estado, definimos el modelo de la economía, definimos cuánto va a tener que intervenir el Estado en la sociedad para dos temas que nos atañen y que nos duelen mucho en Latinoamérica, que es la desigualdad y la poca equidad en la distribución de recursos, no solamente esa distribución que en los 80 se definían como tal, sino en la creación de oportunidades. Nos identificamos más en una izquierda como Tony Blair, en Estados Unidos con Bill Clinton, que es bastante claro cuál es la política que se implementa. Aquí en Argentina me parece que va por un buen camino. Sin embargo, el tema macroeconómico es fundamental para poder desarrollar. No hay una opción sostenible que esté gastando demasiado y que tengan un desbalance comercial, que haya una inflación demasiado alta, que el crecimiento sea fluctuante. Nosotros venimos siguiendo desde 2008 puntualmente la Argentina y tiene picos de altura, pero también picos muy fuertes y cambios muy radicales. Y hay que ver qué estadística vio, ¿no? Porque si vio la estadística del INDEC, que ahora está corrigiendo, que decía que crecíamos mucho, pero en realidad no crecíamos, o estábamos estancados, o tuvimos caídas, también se desdibuja la suerte de un país, porque no es lo mismo que usted le diga, mire, este es un país que ha crecido 8% acumulado anual durante los últimos 10 años, que le diga, no, mire, la verdad es que estamos corrigiendo, hemos notado que hay inconsistencias y por lo tanto no crecimos el 8, hay años en los cuales estuvimos estancados, hay otros que crecimos el 3, porque ahí finalmente el sistema estadístico en la Argentina no es lo mismo que le digan que hay 4% de pobres, como dice la estadística oficial, o hay 27, como dice un reporte de las universidades más prestigiosas de la Argentina, como la UCA. También hay uno, en virtud de las estadísticas, puede decir, mire, esto es un país casi fantástico o es un país que tiene un problema social enorme, digamos. Estamos absolutamente de acuerdo. En México creemos que la transparencia obliga a los gobiernos. México no tiene problemas de estadística. Usted es opositor, pero cuando el gobierno dice crecimos el 1, el 2 o el 3, validan. Son matices los que tenemos de diferencia con el gobierno, pero básicamente la información es pública, la información es transparente y con eso hemos decidido que vamos a ir corrigiendo distintas políticas. Me parece que México en ese sentido es mucho más abierto, tiene una presión mundial muy grande que ahora ustedes la están sufriendo por el tema de una doble información. Una información es la oficial y otra información es las que distintas agencias internacionales están manejando. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso revistas tan afamadas
como The Economist está manejando unos números absolutamente distintos de los que maneja el gobierno. Nosotros en la izquierda en México y en general el gobierno ya va unido en una sola información y estamos generando mecanismos para corregir el rumbo. Me parece que en eso todavía Argentina desde México y desde la parte norte, que no, nosotros somos América Latina, América Central, parte del continente, aunque geográficamente una parte del país está en América del Norte, los vemos bien socialmente. Sin embargo, en los números de macroeconomía, política monetaria, política fiscal, me parece que falta consolidación, pero la consolidación viene desde abajo, es decir, las estructuras sociales vienen creando esa consolidación económica y no es un modelo implementado, no es un modelo que se lo saquen de la manga, como decimos en México, y que lo quieran insertar. Entonces el crecimiento me parece que va a venir en Argentina poco a poco, una estabilidad económica que se va a sentir en la bolsa de los ciudadanos. Al final del día es lo que quiere el ciudadano. Ojalá que así sea. Fernando, en términos de lo que sucede en México, muchas veces nosotros reparamos en cuanto a cuestiones vinculadas al narcotráfico, porque tristemente México está atravesado por el flagelo. Y también hay un debate mañana en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se va a aprobar la policía comunal. Y allí los que se oponen dicen que no quieren una policía comunal al estilo de lo que ocurre en México, donde las policías locales fueron el factotum del ingreso del narcotráfico en muchos lugares. Entonces, lo uno y lo otro. Las policías locales fomentaron el narcotráfico en lugar de reducirlo, como se tiene como mirada desde la Argentina respecto a ese fenómeno en México. Dos, el flagelo del narcotráfico y en México empieza a encontrar límites o todavía es casi recurrente y vox populi y al mismo tiempo creciente como fenómeno. Ahí hay que hablar con mucha claridad y con mucha certeza. Por ejemplo, en México se utiliza un término, es distinto a la policía comunitaria que los grupos de autodefensa. Hay que hacer una separación principal. Nosotros debemos partir de la idea que el monopolio del uso legítimo de la fuerza le corresponde al Estado. Siempre. No le corresponde a los ciudadanos, ni mucho menos se puede ejercer la justicia por propia mano. Entonces, número dos, y que es muy importante, los rangos de homicidio, los porcentajes de homicidio en México no son tan altos. Se ha hecho todo un fenómeno mundial que en México existe violencia, pero es falso. La Ciudad de México es una de las más seguras del continente americano. La parte norte... ¿Cuántos homicidios tiene cada 100.000 habitantes? Más o menos, en la Ciudad de México es menos de 10. Que es unos números fantásticos. En el país, por ejemplo, en Brasil está alrededor de 30 y tantos el número de homicidios por cada 100.000 personas. Bueno, en Rosario tenemos aquí más de 20 homicidios cada 100.000 personas. En Nueva Orleans andan en 40 o 50. Para que también midamos como en ciudades de Estados Unidos el porcentaje de homicidios por cada 100.000 es altísimo. En general en la República Mexicana es la mitad de lo que se vive en Brasil. Entonces, por supuesto que Brasil se está vendiendo como un país evolucionado, económicamente punta, y nosotros desde México no lo vemos así, pero por supuesto que no. Nosotros tenemos índices menos de la mitad de homicidios y una economía muy estable. Desde hace años venimos creciendo, pero trataría el tema de la seguridad específica. Sí tenemos un problema nosotros, evidentemente, con el narcotráfico en la frontera, en la parte norte del país. Es en donde el flujo de las sustancias tienen un cauce normal hacia Estados Unidos, es decir, un cauce continuo, un cauce sistemático. Los norteamericanos no dejan de consumir drogas. Nosotros empezamos como un país de tránsito fundamentalmente de droga. Sin embargo, hoy en México se está consumiendo ya mucha droga, especialmente marihuana, cocaína y las drogas sintéticas, que son las más dañinas. Ahora, ¿qué ocurre con la policía comunitaria y qué ocurre con los grupos de autodefensa? Evidentemente todos parten de defender su comunidad ante la ausencia del Estado. Hay ciertas partes en el Estado mexicano, considerado como tal, que no son protegidas desde el gobierno, sino que grupos de autodefensa y grupos comunitarios empezaron a defender sus propios intereses, principalmente el derecho de tránsito, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de propiedad, que es uno de los más importantes dentro de la democracia. Entonces, bueno, empiezan con buenas intenciones, sin embargo, el poder corruptor de estos grupos de narcotráfico todo lo puede, digamos. Todo lo pueden, todo lo compran, fundamentalmente a quienes en donde tienen más futuro y tienen más mercado. Esto que implica los jóvenes, es más, los niños.
Ahí empiezan a contratar sicarios y empiezan a defender. Evidentemente ya en una ruta de mercado, tanto los jóvenes como los narcotraficantes, sicarios, etcétera, empiezan a apropiarse de las eso es lo que está pasando en Rosario, en ciudades como Santa Fe, en ciudades como Córdoba, digamos, en lugares del conurbano aquí en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. ¿Cómo se sale de eso? Porque, digamos, acá destruimos búnkeres, lo llamamos, los lugares donde se vende, digamos, al menudeo de la droga. El problema es que el chico o el sicario o el consumidor, que es muy joven, en muchos casos trabaja para los narcotraficantes, como vos marcabas, termina ganando un sueldo mucho más representativo que cualquier sueldo en el sector privado, y entonces muchos plantean, bueno, muy bien, nosotros destruimos el búnker, ahora lo van a crear a 2 cuadras, a 5 o a 10, porque hay un método de vida independientemente de que hay un lugar que vende sola, pura y exclusivamente droga. Bueno, Felipe Calderón inició una guerra frontal contra el narcotráfico desde 2006. Nosotros como PRD, Partido de Izquierda, argumentamos que ganamos esa elección. Él partió de una falta de legitimidad y utilizó la guerra contra el narcotráfico para legitimar su presidencia. Ese es un error fatal en la historia mexicana, porque nunca uno va a poder combatir de manera directa contra los narcotraficantes. ¿Entonces qué se hace? Crecimiento social. Políticas de prevención del delito, mucho mayor desarrollo social en las comunidades. Nosotros no dejamos de combatir ahora y apoyamos al presidente de la República del PRI, aún siendo de otro partido. Estamos totalmente de acuerdo en que esto debe detenerse en México, que no debe de existir mercado de sicarios que esté creciendo en nuestro país. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con política de prevención. ¿Qué estamos haciendo? Creando más centros de lactancia, por ejemplo, creando más guarderías, creando empleo a nivel de calle. Prevención implica mayor centros de deporte, mayor desarrollo social, más escuelas. O sea, usted dice, es como básicamente el fumador, digamos. El fumador no se lo saca atacando a la industria tabacalera pura y exclusivamente del consumo de tabaco, sino generándole conciencia de los perjuicios y daños que genera y demás. Quizás no sea válida la analogía que trato de establecer, pero usted lo que dice es, atacando solamente al que vende la droga y al narcotraficante y librando una batalla campal con la cual el Estado muchas veces termina siendo endeble porque lo hace de manera desarticulada frente a organizaciones muy articuladas, no es cómo se va a combatir plenamente el narcotráfico. Bueno, también existen otras ramas, nada más las describo para retomar el tema de la analogía. Nosotros hay que cortar los resortes financieros. Sabemos que fluye el dinero hacia los narcotraficantes y de los narcotraficantes hacia el mercado, compran propiedades, vehículos y ese dinero se mueve. Y en México ha existido reformas fiscales y financieras muy importantes para cortar los resortes financieros. No me digan que las entidades bancarias y las instituciones financieras no tienen conocimiento de ese recurso. Bueno, ahí Esa sería una aberración. En la Argentina hay una ley de lavado, o sea, una ley antilavado en el sentido de una ley de blanqueo de capitales, por el cual no se le pide a quien blanquea dólares cuál es su procedencia, tampoco se le cobra impuesto, simplemente se le cobra a futuro por esa plata que blanquea, y es muy objetado porque dicen que esa es una puerta por donde justamente puede lavarse dinero. Esa política es fundamental sin que estemos apretando demasiados a los ciudadanos de pie que están intentando generar un patrimonio y que están intentando gastar en el comercio. Retomando la analogía, yo lo diría más en un sentido de los refrescos, por ejemplo, la obesidad, que es un grave problema en Argentina, y en México nosotros somos el campeón en la obesidad ahora. Incluso ya rebasamos a los norteamericanos que estaban estigmatizados como unas personas obesas. ¿Qué hicimos? Lo atacamos de manera directa aumentando el impuesto. Es el primer país en el mundo que aumenta el impuesto por cada litro que se consume de refresco o de sustancias que contienen azúcar de manera desmedida y que están generando un problema verdadero de salud. Lo atacamos de manera directa con impuestos, pero esos impuestos no se van a la bolsa del gobierno para que los reparta como quiera, sino identificamos un capítulo específico en el Código Fiscal de la Federación y de gasto, en el cual nosotros vamos a fomentar el consumo de agua potable. Y esa agua potable no necesariamente es la embotellada, sino que en las escuelas existan bebederos públicos, exista agua en todas las escuelas. Entonces nosotros lo atacamos de manera directa, pero también generamos un sustituto. Y este sustituto debe ser algo sano, algo que si nosotros definimos mediante economía, que sea elástico.
es decir, que pueda sustituirse con la misma cantidad y con la misma aceptación o con el mismo mercado que existe. Y siendo la cuestión de la droga, ¿usted legalizaría la droga, le pondría muchos impuestos y con eso de lo recaudado crearía instancias para... desarrollo del deporte, desarrollo de la salud, muchísimo más educación. Pues ¿usted estaría dispuesto a votar una ley que legalice el consumo de marihuana, cocaína, etcétera, como si uno compra un paquete de cigarrillos, compra la droga? No. No estaría seguro en el caso de la cocaína, me parece que el caso de la marihuana es absolutamente aceptado en el mundo e incluso los norteamericanos que son campeones en eso ya han creado un mercado y están vendiendo cantidades impresionantes y el Estado está recaudando. El Estado de Colorado, el Estado de Washington ya ha aceptado esa legislación de marihuana, se ataca de manera directa, por supuesto que también con inteligencia y con una formación especial de distintos agentes, la violencia, los agentes y los que están contribuyendo con toda la detonación de la violencia, hay que atacarlos, hay que detenerlos. En México nosotros ya detuvimos a uno de los mayores narcotraficantes después de Pablo Escobar, un mito que lo teníamos por las calles y se detuvo en Culiacán, Sinaloa. Ahora, la parte del mercado y la parte de todas las bondades sociales hay que generar sustitutos de esa droga. ¿Hay un declive de los Zetas o no? Felipe Calderón los combatió muy fuerte. Partamos de la realidad mexicana, pero le golpeó al avispero. Y ese avispero lo que creó son muchas células y muchos núcleos de narcotraficantes en México. O sea, los Zetas están vivitos y coleando, diríamos, en la Argentina. Es decir, se reprodujeron. La política de Felipe Calderón y durante 12 años se produjeron y tomaron control sobre distintas áreas en la República Mexicana. Sin embargo, ahora están arrinconados. Como muchos grupos de narcotráfico, fue fundamental que los 3 principales partidos políticos en México hayan identificado hacia dónde tiene que ir el país para arrinconar estos grupos delictuosos, por un lado, y para arrinconar del otro lado a grupos de poder fáctico que estaban determinando hacia dónde tenía que ir el Estado. Por ejemplo, el sindicato de maestros en México, por ejemplo, las telecomunicaciones en México, por ejemplo, los casinos y los centros de juegos y sorteos en México. Nosotros estamos retomando rectoría, lo que se hizo en Latinoamérica. Sin embargo, nosotros tenemos una macroeconomía muy estable. El canciller hoy, José Antonio Meade, que fue secretario de Hacienda, que básicamente es el ministro que maneja todas las áreas con un excelente desempeño, nos ha dejado el país con macroeconomía muy estable. Ahora falta el desarrollo social a México y para eso hay que inspirarse en Latinoamérica, hay que esperarse en el cono sur y por eso estamos aquí, para mantenernos más unidos. Debe existir más México en Latinoamérica, más México en Argentina, pero también debe existir más Argentina en México. Necesitamos crear una zona económica común. Debemos de dejar muy claro quién es nuestro contrincante económico y necesitamos crear un mercado de más de 200 millones de personas, que básicamente es de México hasta el fin del continente, porque 400 millones de personas, porque Estados Unidos y Canadá son alrededor de 400 millones de habitantes, más allá de la Alianza del Pacífico, más allá del Mercosur, más allá de todos los mercados que se crean para defender a los propios ciudadanos, desde México hasta la Patagonia, hasta Tierra de Fuego, deberíamos de crear un mercado único en el que complementemos nuestras actividades. No nos determine el mundo que Argentina a fuerza su destino deba ser única y exclusivamente la venta de carne. Hay automotriz, tecnología, inteligencia que nosotros debemos potencializar con México, con Paraguay, Uruguay y todo el resto del continente. Debemos entender cuál es nuestro sentido de unidad y nuestro sentido de identidad para trabajar hacia ello. La seguimos la próxima, Fernando. Gracias por la estadía aquí esta mañana en Infobae y buen viaje hacia Paraguay, donde emprende viaje mañana, y buen regreso a México. Muchísimas gracias, un placer. Fernando Zárate Salgado, diputado federal, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, a propósito de diversas cuestiones, México, pero también de los aspectos vinculados a la Argentina.